Evangelio de hoy. Jueves 10 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien decís, es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería, como vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. El misterio de la palabra que vence a la muerte. El Evangelio de San Juan nos conduce, una vez más, a ese espacio sublime en el que el Verbo hecho carne no solamente habla al oído humano, sino que rasga los velos de la historia para revelarse como el eterno Hijo del Padre. El pasaje que leemos hoy no es solamente una confrontación entre Jesús y algunos judíos de su tiempo. Es una explosión de revelación y una iluminación progresiva sobre el misterio del ser de Cristo. Aquí no estamos ante un simple maestro, sino ante aquel que pronuncia las palabras de vida eterna. Y que promete, sin ambigüedad, que quien guarda su palabra no verá la muerte jamás. Esta afirmación es tan absoluta y radical que no puede dejar a nadie indiferente. ¿Cómo es posible que un hombre hable con tanta seguridad sobre la muerte, esa sombra que se cierne inevitable sobre todos los nacidos? La audacia de Cristo no reside en el escándalo retórico, sino en la verdad eterna que en él se encarna. Jesús no promete una longevidad temporal, ni una especie de aplazamiento del destino mortal que toda carne sufre, sino una victoria completa sobre la muerte espiritual. La muerte que es separación del Padre. La muerte que es pérdida de la comunión eterna. Cuando dice que quien guarda su palabra no verá la muerte jamás. Jesús está anunciando algo que escapa a la lógica terrenal. Porque su palabra es más que un conjunto de enseñanzas éticas o doctrinales. Su palabra es el mismo. Su ser eterno, su entrega, su presencia viva. Guardar su palabra es acogerlo a Él. Es adherirse a su persona, a su carne y a su gloria. Es dejar que la vida divina se implante en el corazón humano. La incomprensión que nace del corazón cerrado. El escándalo de los judíos no es trivial. Al escuchar esa promesa que roza lo inverosímil, inmediatamente reaccionan con una acusación, ahora vemos claro que estás endemoniado. No es una simple declaración de desacuerdo. Es una condena moral y espiritual. Lo que no pueden comprender, lo declaran como maligno. Lo que sobrepasa sus esquemas mentales, lo consideran obra del demonio. Y es aquí donde el texto revela con claridad cómo el corazón endurecido se vuelve ciego ante la luz que viene del cielo. Ellos apelan a Abraham y a los profetas como testigos de la muerte inevitable. Pero no comprenden que precisamente esos mismos patriarcas y profetas anunciaron con gozo el día del Mesías. Ellos no comprendieron que Abraham vio ese día desde la lejanía de la fe.
y que, en la plenitud de la esperanza, se regocijó en la visión de lo que vendría. El error fundamental no está en cuestionar el hecho de que Abraham murió, sino en no ver que Jesús no se está refiriendo a una muerte biológica, sino a una vida eterna que trasciende la tumba. Por eso, el conflicto no es solo intelectual. Es profundamente espiritual. El rechazo a Jesús es rechazo a la palabra viviente, a la verdad encarnada, al rostro del Padre revelado en su Hijo. El conocimiento verdadero del Padre. Jesús no se glorifica a sí mismo. No busca imponerse por una autoafirmación vacía, sino que apunta siempre al Padre. Al afirmar que su gloria viene de aquel a quien los judíos dicen conocer, pone de manifiesto una de las tensiones más dolorosas de este Evangelio. Hay quienes hablan de Dios, pero no lo conocen. Hay quienes dicen pertenecer al pueblo de la promesa, pero no reconocen al cumplimiento de esa promesa cuando se presenta ante sus ojos. Jesús, en cambio, declara con humildad y firmeza, yo sí lo conozco. Y ese conocimiento no es un dato adquirido, sino una intimidad eterna. Él ha estado siempre junto al Padre, en una comunión sin principio ni fin. Cuando dice que guarda su palabra, está afirmando que su vida entera está sostenida por la fidelidad a la voluntad divina. No hay fractura en él. No hay desobediencia ni sombra de rebeldía. En Jesús, la obediencia no es sumisión ciega, sino amor luminoso. Entrega libre. Unión absoluta con el querer del Padre. Abraham como figura de la esperanza cumplida. El pasaje alcanza su punto de inflexión cuando Jesús declara que Abraham saltaba de gozo, esperando ver su día. Esta afirmación no es poética. Es teológica. Es una revelación sobre la continuidad del plan de salvación. Y sobre cómo incluso los grandes patriarcas del Antiguo Testamento tenían su mirada puesta en Cristo. El día de Jesús es el día en que la promesa se hace carne. En que la bendición para todas las naciones, anunciada a Abraham, se concreta en el rostro humano del Hijo de Dios. Cuando Jesús dice que Abraham lo vio y se alegró, está afirmando que la esperanza auténtica siempre ha sido cristocéntrica. Aunque los siglos de preparación fueran largos. Aunque la ley y los profetas hablaran en figuras y sombras. La plenitud siempre tuvo un rostro, el rostro de Cristo. En ese gozo de Abraham se resume la espera fiel del pueblo de Dios. Una espera que ahora se convierte en júbilo porque ha llegado el cumplimiento. La revelación suprema, antes de que Abraham existiera, yo soy. Aquí llegamos a la cima del texto. Al momento en que el lenguaje humano casi se quiebra ante la hondura de lo que se dice. Jesús pronuncia una frase que es más que una declaración cronológica. Es una manifestación de su identidad divina, antes de que Abraham existiera, yo soy. No dice, yo era. Como si se tratara de una figura del pasado. Sino yo soy. El mismo nombre con que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esta afirmación retumba con toda la fuerza del misterio. Jesús se está identificando con el yo soy del Éxodo. Con el ser eterno. Con aquel que no depende del tiempo ni del espacio. Que es anterior a toda creación y fundamento de todo lo que existe. El Verbo eterno que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Ahora se presenta ante los hombres con un rostro visible. Y con voz humana, declara su eternidad. La reacción es inmediata, toman piedras para apedrearlo. Porque, desde la lógica legalista, se trata de una blasfemia. Pero no pueden comprender que no es el hombre quien se hace Dios.
sino que es Dios quien ha venido al encuentro del hombre. Y esa incomprensión no solo cierra el corazón a la fe, sino que abre paso a la violencia, a la persecución del inocente, a la negación de la luz que se ofrece con misericordia. El Verbo escondido en medio de nosotros. Jesús se esconde y sale del templo. No porque tenga miedo, sino porque aún no ha llegado su hora. Ese movimiento final, discreto y misterioso, nos recuerda que el Verbo no se impone. Se revela. Y se retira cuando el corazón no está dispuesto a acogerlo. Jesús no deja de ser quien es, incluso cuando es rechazado. Su ser eterno no se ve afectado por la incredulidad. Pero su deseo sigue siendo atraer a todos hacia la verdad. Este escondimiento no es huida, sino misericordia. Es una pausa que invita a la conversión. Una espera paciente del corazón que pueda abrirse más adelante. Jesús no responde a las piedras con violencia, sino con silencio y retirada. Como aquel que sabe que su gloria no depende del reconocimiento humano, sino de su comunión con el Padre. La eternidad que desciende al tiempo, Cristo, presencia inmutable. El corazón de la revelación de este pasaje es la afirmación tremenda y majestuosa de Jesús, antes de que Abraham existiera, yo soy. Aquí no solo se declara anterior a Abraham en sentido cronológico, sino que proclama su identidad divina con las mismas palabras que Yahvé utilizó para darse a conocer a Moisés, yo soy el que soy. Este yo soy no es una fórmula vacía. Es una realidad eterna que habita fuera del tiempo, y que ahora se presenta en medio de los hombres en la humildad de un cuerpo mortal. Este descenso de la eternidad al tiempo es el gran escándalo y también el gran consuelo del cristianismo. Porque no es el hombre quien asciende por sus propios méritos a la divinidad, sino que es Dios quien ha descendido, por pura gratuidad, a habitar entre nosotros. El yo soy ha tomado carne. Ha asumido nuestra condición. Ha llorado nuestras lágrimas. Ha sentido el peso de la tentación, sin ceder. Ha caminado entre pecadores. Ha amado con un corazón humano, pero sin dejar de ser lo que siempre fue, el eterno Hijo del Padre. Este misterio nos sobrepasa, pero también nos sostiene. Porque si Él es el yo soy, entonces su amor no cambia. Su fidelidad no cesa. Su poder no se agota. Y su promesa no falla. Cuando todo en nuestra vida parece derrumbarse. Cuando las certezas humanas se desmoronan. Podemos aferrarnos a esta roca inamovible. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La piedra rechazada y el juicio del corazón. La reacción final de los oyentes de Jesús es violenta. Quieren apedrearlo. No porque hayan entendido mal, sino porque lo han entendido demasiado bien. Lo que Jesús ha dicho solo tiene dos posibles respuestas, fe o rechazo absoluto. No es posible aceptar que alguien diga ser el yo soy sin postrarse ante él. Y si no se le adora, se le persigue. Porque su sola presencia es un juicio sobre el corazón humano. Esta escena se repite, de modo simbólico y real, en cada época de la historia. Cada vez que la luz brilla en medio de las tinieblas, el corazón tiene que decidir si se abre o se cierra. Si se deja transformar o se endurece aún más. Jesús no obliga a nadie a creer. Pero su palabra penetra con tal claridad y autoridad que quien la escucha no puede quedar indiferente. Y la resistencia a la verdad, cuando no se convierte en apertura humilde, casi siempre termina en agresión.
En la necesidad de eliminar al testigo incómodo. Jesús lo sabe. No se sorprende. Y tampoco responde con la misma moneda. Se esconde. Como quien retira su rostro no por cobardía, sino por respeto a la libertad humana. La luz no se apaga, pero sí se vela, esperando el momento propicio en que el corazón herido por la vida pueda volverse hacia ella con hambre de verdad. En ese gesto final de Jesús hay más misericordia que miedo, más sabiduría que estrategia, más amor que retirada. La palabra como lugar de encuentro eterno. Todo este evangelio está articulado en torno a una promesa central: quien guarda mi palabra no verá la muerte jamás. No se trata de un enunciado abstracto, sino de una invitación a entrar en una relación viva y permanente con el Verbo encarnado. La palabra de Cristo no es letra muerta, sino carne viva. Presence real. Lugar de comunión con el Dios eterno. Guardar su palabra es dejarse habitar por ella. Permitir que transforme no solo nuestros pensamientos, sino nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestra historia entera. Es una forma de existencia nueva, en la que la muerte pierde su aguijón, porque ya no puede cortar la relación con aquel que es la vida misma. Así como en el principio el mundo fue creado por la palabra, ahora el hombre nuevo nace también por esa misma palabra, escuchada, acogida y vivida. Y esta promesa de no ver la muerte jamás no debe entenderse como una simple consolación para el más allá, sino como una transformación real del presente. Quien vive desde la palabra de Cristo ya no teme. Ya no camina solo. Ya no está encerrado en el tiempo, sino que entra, desde ahora, en la dinámica de la eternidad. Porque la vida eterna no es solo una duración sin fin, sino una calidad nueva de existencia. Una participación en la misma vida de Dios. El gozo de Abraham, promesa cumplida en nosotros. Si Abraham se alegró al ver el día de Cristo, también nosotros podemos alegrarnos. Porque ese día no está en el pasado, sino que sigue aconteciendo cada vez que un corazón se abre a la fe. Cada vez que se acoge a Jesús como el yo soy. Cada vez que se guarda su palabra. Ese día brilla con nueva luz. La alegría de Abraham es también la nuestra. Porque la promesa hecha a él nos alcanza ahora a nosotros, injertados en su fe por la gracia de Cristo. Este evangelio nos invita, no solo a comprender con la mente, sino a responder con el corazón. A dejarnos llenar por el asombro de saber que el eterno yo soy ha querido habitar entre nosotros. Ha pronunciado una palabra que vence a la muerte. Y nos ha ofrecido, sin exigir nada a cambio, la posibilidad de vivir desde ahora en la luz de la vida eterna. La incomprensión como espejo de nuestra ceguera interior. El rechazo que Jesús encuentra en este pasaje no solo es un evento histórico. Es también un espejo en el que se refleja la condición humana herida por el pecado. Es muy fácil para nosotros leer este evangelio y condenar la dureza de corazón de aquellos judíos que no creyeron, que se resistieron, que quisieron apedrearlo. Pero si somos sinceros, también debemos reconocer que esa resistencia vive en nosotros. Que hay zonas de nuestro corazón que aún no aceptan del todo el yo soy. Que todavía nos cuesta confiar plenamente en su palabra. Sobre todo cuando ella nos confronta. Nos exige cambiar. O nos invita a renunciar a seguridades humanas para abrazar el misterio. La ceguera espiritual no es solo ignorancia.
Es una forma de cierre interior que a veces toma la forma de autosuficiencia. Otras veces de miedo. Y otras de orgullo intelectual. Los oyentes de Jesús no eran ignorantes. Eran expertos en la Escritura. Conocían las promesas. Sabían de memoria los relatos de Abraham. Pero esa misma familiaridad los volvió incapaces de dejarse sorprender. Los textos sagrados se habían convertido para ellos en muros, no en puentes. En afirmaciones cerradas, no en caminos hacia el misterio. También nosotros. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, corremos el riesgo de encerrar a Dios en nuestras propias categorías. De no aceptar que Él pueda manifestarse de maneras que desafían nuestras ideas previas. De rechazar la novedad de su presencia viva porque rompe los moldes que habíamos fabricado. La fe auténtica no consiste en tener todo claro, sino en tener el corazón dispuesto. En caminar en la oscuridad confiando en la voz que llama por nuestro nombre. En reconocer que no poseemos a Dios, sino que somos poseídos por Él. Si nos dejamos alcanzar por su palabra. El rostro de Dios revelado en la humildad. La afirmación antes de que Abraham existiera, yo soy es un grito de gloria. Pero brota de unos labios humanos. De un rostro que suda. Que sonríe. Que llora. Esta paradoja es el centro del cristianismo, que el Altísimo se hizo pequeño. Que el Eterno se hizo pasajero. Que el Omnipotente se hizo vulnerable. En ese abajamiento está revelada la verdadera naturaleza de Dios. No como poder que aplasta, sino como amor que se entrega. A veces nos imaginamos a Dios como alguien lejano. Como una fuerza impersonal. Como un juez severo. Pero el yo soy se ha revelado en el rostro concreto de Jesús. En su mirada que sana. En su palabra que consuela. En su silencio que acompaña. Dios no es un concepto. Es una presencia viva. Un tú que nos busca. Nos llama. Nos espera. Incluso cuando le damos la espalda. Incluso cuando no lo comprendemos. Él permanece. Porque su nombre es Yo Soy. Es decir, yo estoy contigo. Yo estoy para ti. Yo estoy en ti. La humildad de Dios es su verdadera grandeza. Porque no vino para imponerse, sino para proponer. No vino para castigar, sino para salvar. No vino para exigir, sino para amar. Y esta revelación exige de nosotros una respuesta igualmente humilde. Solo quien se hace pequeño puede reconocer al Dios que se ha hecho pequeño. Solo quien acepta la cruz puede ver en ella el trono del Rey eterno. Solo quien guarda su palabra en el silencio del corazón puede experimentar el milagro de la vida que vence a la muerte. ChatGPT dijo, la libertad que nace de la verdad viva. En este Evangelio de San Juan. Escondido bajo la tensión del diálogo. Resplandece un misterio aún más profundo, la relación entre la verdad y la libertad. El pueblo al que Jesús habla se jacta de ser libre. De no haber sido esclavo de nadie. Pero no se da cuenta de que vive sometido a una esclavitud más profunda que cualquier dominación política, la del pecado. La del orgullo. La del corazón cerrado a la verdad que salva. Jesús no busca humillar con sus palabras, sino liberar. Pero no hay liberación sin verdad. Y no hay verdad sin la escucha humilde de su palabra. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere,
sino poder elegir el bien con plenitud. Poder vivir según el amor. Poder salir de uno mismo para entrar en comunión con Dios y con los demás. Solo el que permanece en la palabra. El que se deja iluminar por el Verbo eterno. Puede experimentar esta libertad nueva. Que no es ausencia de límites, sino presencia del amor. Por eso, en este pasaje, no estamos solo ante una afirmación teológica sobre la divinidad de Cristo. Estamos ante una propuesta existencial concreta. Jesús dice, guarden mi palabra. Crean que yo soy. Y no verán la muerte. Es decir, vivan desde mí. Permanezcan en mí. Tomen mi verdad como fundamento de su ser. Y así serán verdaderamente libres. No esclavos del miedo. Ni del error. Ni de las apariencias. Sino hijos en el Hijo. Viviendo desde el amor eterno del Padre. La eternidad como relación viva y presente. Cuando Jesús dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. No está hablando de un tiempo remoto. Ni solo de una preexistencia abstracta. Está revelando que su ser no está sujeto al devenir. Que no cambia con las estaciones. Que su identidad no está en el pasado ni en el futuro. Sino en un presente absoluto que lo abarca todo. Dios es eterno porque siempre es ahora. Y Jesús como Hijo eterno del Padre. Es esa eternidad que toca el tiempo. Que lo transfigura. Que lo llena de sentido. Esto no es una idea filosófica. Es una experiencia de fe. Cuando oramos. Cuando meditamos su palabra. Cuando nos arrodillamos ante el sagrario. No entramos en una memoria, sino en una presencia viva. Cristo no es alguien que fue. Es alguien que es. Y que está ahora. Hablándome. Sanándome. Llamándome por mi nombre. Su eternidad no es lejana. Es accesible en cada Eucaristía. En cada acto de fe. En cada instante en que decido vivir según su palabra. Así. El cristiano no vive atrapado en el tiempo, sino sostenido por la eternidad. No teme a la muerte, porque ya ha comenzado a vivir en el yo soy. No teme al pasado, porque sabe que ha sido redimido. No teme al futuro, porque su destino está en manos del Eterno que lo ama. Todo adquiere nueva luz cuando se vive en relación con el que no cambia. Todo cobra unidad. Porque Cristo es el centro que da coherencia a nuestra historia. La ley como sombra y el amor como plenitud. Una de las tensiones latentes en este pasaje es el contraste entre la figura de Abraham, el padre de la fe, y la figura de Jesús, la plenitud de la fe. Entre ambos no hay contradicción, sino cumplimiento. Pero para quienes se han aferrado a la ley como fin en sí misma, aceptar que Jesús es más que Abraham resulta inaceptable. Porque aceptar a Jesús significa reconocer que la ley era solo sombra. Preparación. Promesa. Y que ahora ha llegado la plenitud. El amor encarnado. La gracia que supera toda letra. La ley fue un don. Pero no puede dar vida por sí misma. Solo puede señalar el camino. Mostrar el pecado. Preparar el corazón. Pero es Jesús quien da el Espíritu. Quien abre la puerta de la vida eterna.
quien revela el rostro misericordioso del Padre. Apegarnos solo a normas, sin abrirnos al amor vivo de Cristo. Es como abrazar la sombra cuando ha llegado la luz. Es como aferrarse al mapa sin caminar hacia el destino. Es como leer la promesa pero negarse al cumplimiento. Jesús no niega la tradición, sino que la eleva. No destruye la ley, sino que la colma. Pero para recibir esta plenitud, es necesario tener el corazón de Abraham, que creyó aún sin ver, que se alegró por lo que estaba por venir, que vivió como extranjero, confiado en una promesa que solo se cumpliría en la plenitud de los tiempos. Vivir desde la palabra que vence la muerte. El Evangelio de hoy nos deja ante una decisión ineludible. Vivir desde la palabra de Cristo o permanecer en la oscuridad de la muerte. No hay neutralidad posible cuando el yo soy se presenta ante nosotros. Su palabra es viva, eficaz, poderosa. Es la única que puede traspasar la frontera de la muerte y darnos la vida eterna. Guardar su palabra es mucho más que memorizarla. Es dejar que transforme toda nuestra existencia. Es vivir cada día como quien ya ha pasado de la muerte a la vida. Como quien sabe que en Cristo no hay sombra que no pueda disiparse, ni tumba que no pueda abrirse. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y su presencia en medio de nosotros sigue siendo una oferta de salvación que no se impone, pero que transforma radicalmente a quien la acoge. Así como Abraham se alegró viendo su día, también nosotros somos llamados a regocijarnos en su presencia viva, a vivir desde la fe en el Hijo Eterno, y a caminar como hijos de la promesa. Hijos del Dios que vence la muerte con su palabra y su amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.